A continuación, vamos a obtener la configuración electrónica del átomo de flúor. El átomo de flúor tiene 9 electrones. Entonces, su configuración electrónica va a ser igual a la configuración del gas noble que está antes que él, que sería el átomo de helio. Entonces decimos helio y comenzamos a llenar los orbitales restantes. Viendo el diagrama, tenemos que utilizar los orbitales 2s y luego los orbitales 2p. Entonces decimos 2s2 y 2p. Y pues, por supuesto, pues aquí tenemos que llevar el conteo de los electrones. El helio, dijimos, tiene 9 electrones. Con el helio, con este núcleo de helio, ya utilizamos 2 electrones. Más estos 2 serían 4. Y 9 menos 4 nos da 5 electrones. Es decir, nos hacen falta ubicar 5 electrones. Entonces tenemos que decir 2p, 5. El siguiente átomo es el átomo de helio. Perdón, el átomo de neón, que lo estoy señalando aquí, que tiene 10 electrones. La configuración electrónica del neón va a ser la configuración del helio 2s2, 2p6. Y de esa forma se completa el nivel o la capa n igual 2. Muy bien. Así podemos seguir dibujando o escribiendo las configuraciones electrónicas de los diferentes elementos. Por ejemplo, si quisiéramos escribir la configuración electrónica del azufre, que tiene 16 electrones, entonces decimos, ok, la configuración del azufre va a ser la configuración del gas noble que está antes del azufre, que sería el neón, ok, y vean que ya aquí estamos en el nivel 3. Entonces deberíamos utilizar los orbitales 3s y los orbitales 3p. Entonces decimos 3s2, 3p y necesitamos saber cuántos electrones p van ahí para el azufre. Una forma muy rápida de darse cuenta de esto es ver que el azufre está en el grupo 6A. Eso quiere decir entonces que podemos contar los electrones P de la siguiente forma. A partir del aluminio hay un electrón, entonces decimos 1, 2, 3, 4 electrones. Quiere decir que el azufre tiene que tener 4 electrones P. Es una forma rápida de utilizar la tabla periódica para hacer esto. Y esa sería la configuración electrónica del azufre. Si quisiéramos, por ejemplo, la configuración electrónica de un metal de transición, por ejemplo, si nos preguntaran cuál es la configuración electrónica del vanadio, el vanadio está aquí, tiene 23 electrones, su configuración condensada, entonces tenemos que fijarnos en el gas noble que está antes del vanadio, que sería el argón. Entonces decimos, bueno, la configuración del vanadio va a ser argón y luego vamos a estar aquí con los orbitales 4s, como dice pues aquí la figura. Entonces decimos 4s2 y luego seguimos con los orbitales 3d.
Entonces diríamos 3D y empezamos a contar. D1, D2, D3. 3D3. Por ejemplo, si quisiéramos la configuración electrónica, vamos a ver la configuración electrónica del manganeso, que está en esta posición, haríamos lo siguiente. Diríamos gas noble que está antes del manganeso, argón. Y, bueno, como el manganeso está en el periodo 4, de acuerdo a este diagrama de la figura superior, o incluso vemos que aquí estamos en el periodo 4, decimos 4s2, ¿verdad? Y luego siguen los orbitales 3D. Entonces decimos 3D y empezamos a contar los electrones D, contando los elementos que están antes que el manganeso en la tabla periódica. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Y esa sería la configuración electrónica del manganeso. Llegados a este punto, tengo que decirles que existen algunas configuraciones electrónicas que se conocen como configuraciones electrónicas anómalas. Esto quiere decir que son configuraciones electrónicas que no siguen las reglas que hemos estado viendo. Entonces, hay dos casos en particular que deberíamos de saber de memoria. Por ejemplo, uno es el cromo. Si quisiéramos escribir la configuración electrónica del cromo, tenemos que ver que el gas noble que está antes del cromo es el argón. Vean que el cromo está en esta posición. Entonces, ya utilizamos el argón. Ahora nos ubicamos en esta parte de la tabla. Sabemos entonces que los orbitales que se van a llenar en ese punto son los 4s, tal y como indica el diagrama de arriba. Entonces decimos 4s2, luego siguen los 3d. Entonces decimos 3d. Y nos quedaría, contamos electrones, o más bien dicho, contamos los elementos que están antes que el cromo en esa serie de transición y decimos 1, 2, 3 y 4. Y diríamos entonces que el cromo, su configuración es 4s2, 3d4. Sin embargo, esta configuración es incorrecta, ya que los cálculos han demostrado que la configuración electrónica del cromo es cromo, argón, 4s1, 3d5. Y esta es una de las llamadas configuraciones electrónicas anómalas. Con el cobre tenemos una situación muy parecida. Vamos a encontrar la configuración electrónica del cobre. Entonces decimos, vamos a ver, cobre. El gas noble que está antes del cobre es el argón. Luego comenzamos con el orbital 4s. Entonces decimos 4s2 y luego 3d. Contamos los elementos que están antes que el cobre en la serie de transición. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y decimos 3d9. Sin embargo, esta configuración electrónica también es incorrecta. Los cálculos han demostrado que la configuración electrónica del cobre es cobre, argón, 4s1, 3d10. Y esta es la configuración correcta para el cobre y esta es la configuración correcta para el cromo. Mi recomendación es que se sepan de memoria esas dos configuraciones electrónicas.
Vean que las dos son muy similares. Lo que ocurre es que en vez de llenarse el orbital 4s, ese electrón que debería caer en el 4s más bien se va para el orbital 3d. En ambos casos. En el caso del cromo, se nos genera la configuración D5, es decir, los orbitales D quedan a medio llenar. Y en el caso del cobre, se nos genera la configuración 3D10, que sería los orbitales D completamente llenos. Se asume o se cree que estas configuraciones donde esos orbitales están a medio llenar o completamente llenos, como en el caso del cobre, son configuraciones energéticamente estables. Y por eso es que esos átomos pues presentan esas configuraciones electrónicas. Entonces recuerden, existen en la tabla periódica muchas configuraciones que caen dentro de esta categoría de anómalas. Sin embargo, dos que debemos sabernos de memoria son la configuración del cromo y la configuración del cobre. Más adelante veremos algunos casos adicionales. Muchas gracias.